Bueno, mis hermanos, los televidentes que nos siguen en este momento, en este tercer programa de preparación a la visita del Papa Francisco, vamos a adentrar en este tema de la fe que el Señor ha sembrado en nuestros corazones. Y quisiera preguntarle aquí a nuestros compañeros en el estudio, ¿qué representa, de qué manera hemos experimentado el amor de Dios? Hermana, usted en su vida, en su familia, ¿cómo ha experimentado ese amor de Dios? Bueno, yo pienso que la primera vez que experimenté el amor de Dios es al experimentar y al sentir el amor de mis papás, ¿no? De mi papá y mi mamá. Yo soy la mayor de 8 hermanos y ellos siempre me hicieron sentir muy amada por él y muy responsable de mis otros hermanitos. Pero también en la medida en que ya iba avanzando los años, he experimentado muy fuertemente en el llamado que él me hizo a la vida consagrada. Siento que él me amó y se entregó por mí. Me ama a través de cada circunstancia, a través de su palabra. A mí la palabra me enriquece, me orienta y lo experimento mucho a través de la gente que yo amo. Sí, a mis amigos, de mis amigas, de mi familia, de mis hermanos. Hace 2 meses nació una bebita en la casa, entonces la sonrisa de ella cada día que va creciendo un centímetro, uno experimenta el amor de Dios. Entonces hay muchas formas de experimentarlo y también aprendí a experimentarlo en el sufrimiento. ¿Quién pudiera creerlo? Sí. Porque uno en el sufrimiento, pues uno no quiere, pero aprendí a entender que también a través de las pruebas, a través de las cosas que no me gustan, él también me está haciendo llamado. Entonces hay muchas maneras de experimentar la naturaleza. Me encanta la naturaleza, la canción, las personas que aman, la espontaneidad, la creatividad, la gente que es creativa, a mí me encanta, ¿sí? Cuando la gente es espontánea y sale con chistes, yo me lo disfruto. Entonces, me encanta, yo creo que cada minuto el Señor está haciendo esa presencia permanente en mi vida y la experimento a todo paso. Ismael, ¿cómo ha experimentado ese amor de Dios en su vida? Bueno, el amor de Dios en mi vida yo lo he experimentado primero por el don de la vida, porque el Señor me ha permitido también llegar a una familia donde me han transmitido la fe, donde me han transmitido unos valores, donde me han transmitido el querigma, y conociendo esta buena noticia y conociendo este amor de Dios para mí, he podido entrar en la iglesia, he vivido una vida sacramental. Hoy también el Señor me permite crecer en muchos ámbitos de mi vida personal, profesional, académica, siempre en la clave de prestar un mejor servicio. Me concede también el Señor el sacramento del matrimonio. Entonces creo yo que el amor de Dios en mi vida lo he experimentado en estas distintas etapas. He visto viva esta historia de salvación que Él está haciendo en mí, que sigue haciendo y que, bueno, espero algún día pueda culminar con la conversión. Estamos en camino todos. Pues yo también, además de lo que usted decía, hermana, pues este tema del amor de Dios a través de la familia, a través de la vida, como también lo decía Ismael, pues yo también lo he constatado de múltiples formas y en particular en el tema del llamamiento que me ha hecho a la vida sacerdotal. Entre más uno se adentra a comprender este gran misterio y este gran don, uno se da cuenta que uno es nada, uno no es supercapacitado para poder merecer este regalo maravilloso de la vocación. Y a pesar de mi pequeñez, a pesar de mis debilidades, el Señor me ha confirmado esa llamada muchas veces y yo siento esa presencia muy cercana cuando el Señor me brinda como respuesta a necesidades que yo tenía, cuando el Señor me consuela en momentos de prueba, de adversidad. Incluso cuando pasaba acá al seminario había momentos de exigencia, ¿no? Y yo sentía que a pesar de que humanamente no los entendiera en algunos momentos, porque es normal, usted lo decía, en los momentos de dolor uno se derrumba, se confronta, entra en crisis, pero yo sentía el consuelo de Dios, el amor de Dios, y como lo dice San Pablo, yo esta frase la amo mucho, la comprendo, la asumo mucho, es todo nos sirve para nuestro bien. Entonces yo fui entendiendo que todo momento, toda circunstancia, aunque sea dura, y nos duele y lloramos y entramos en crisis, pero todo en algún momento
tiene un sentido, tiene un significado y nos ayuda a seguir adelante. Entonces, ese valor, y así lo entiendo, el amor de Dios caminante, presente de muchas maneras, en una manera muy concreta, no es una idea, no es ficticio, es real, es muy concreto en el día a día. Entonces, a la luz de eso, pues yo también creo que nos tenemos que preguntar, y a los televidentes y a nosotros, para nosotros mismos, ¿qué significa creer en Dios? Si Dios nos ha dado amor y nos lo ha dado gratuitamente, como decía San Agustín, no estamos nosotros mereciéndonos el amor, no hemos ido a pagar por él, sino Dios nos lo ha dado gratuitamente. Nosotros, ¿cómo podemos o qué significa para nosotros creer en Dios? ¿Cómo retribuir o devolver de esa manera el amor que Dios nos ha dado? Sí, creer en Dios, bueno, en esta sociedad que camina hacia la secularización, hacia la pérdida de la fe, hacia no creer precisamente en Dios. Yo pienso que una forma de creer como cristiano, el significado de este creer en Dios es de una u otra manera retribuir esa oblatividad del amor gratuito que Dios ha tenido para mi vida, acogiéndome a su palabra, acogiéndome al Evangelio, poniendo mi vida a la luz de eso que Jesucristo vino a compartirnos con su vida, que a la final vamos a entenderlo como los evangelios. ¿Qué pide Dios para mi vida? ¿Sí? Hay cosas que yo digo, esto tiene que ser de Dios. Es que de otra manera no lo podría explicar. Y esto va muy de la mano con el tema de las buenas noticias, sí. Como la buena noticia que viene el Papa Francisco al país. Hay cosas, ¿por qué Colombia? Hay otros países que, si bien o mal, también comparten un poco nuestra realidad, pero ¿por qué Colombia? Hay cosas que no se pueden explicar con la razón. Creería yo que se pueden explicar desde esa experiencia de fe trascendente hacia ese Dios omnipotente de amor. Entonces, y así lo he vivido en mi vida, cuando me han dado, no sé, alguna buena noticia en la academia, el hecho, por ejemplo, de estar en la conferencia episcopal, el hecho de poder servirle a la iglesia peregrina en Colombia desde la conferencia. Es decir, como laico, es una cuestión muy interesante que solo viene de Dios. Qué bien, maravilloso. ¿Y hermana, qué piensa? ¿Qué es creer para usted? Que creer en Dios es una respuesta. Sí. A ese amor infinito de Dios hacia nosotros, ya lo dijo Ismael. O sea, yo no puedo quedarme sorda ni ciega ante tantas evidencias de ese amor infinito de Dios, ¿sí? Puede sonar abstracto, pero no es abstracto cuando tú tienes que comer, cuando tú tienes un techo, cuando tienes una comunidad con quien compartir. Cuando los cristianos en la parroquia se sienten llamados a ir no solo a la Eucaristía, sino a formar parte activa de esa iglesia particular que es la parroquia. ¿Cuántas madres de familia? A mí me impacta cuando yo veo madres, padres de familia, jóvenes, que teniendo otras cosas para hacer, lo dejan todo y se van a la parroquia y se vuelven aliados incondicionales del párroco para construir comunidad. Yo creo que eso es creer. Cuando así como dice el mismo Evangelio, si tú encuentras, cuando se encuentra una perla, la perla más preciosa, se va y se vende todo lo demás y se opta por esa perla. Yo creo que creer en Dios es eso, es descubrir que Dios es esa gran perla en la vida del ser humano. Entonces, todo lo demás es relativo. Ahí sí, como dice, Dios mata todo lo demás. Cuando uno lo invita en alguna parte, dice, no, ahora esta invitación mata a mi familia. Creo que ese creer en Dios nos lleva a dejarlo, a relativizarlo todo para dejarlo a Él como el centro. Sí, para mí creer, también les comparto, es amar con todo el corazón a Dios, es esperar en Él incondicionalmente y es poder confiar como en el abandono de un hijo en los brazos de su padre o de su madre, sabiendo que nada malo va a pasar. O sea, es como el abandono absoluto en Él y la espera total en Él, sabiendo que Él no falla, Él no es infiel. Yo puedo fallar, pero Él nunca me falla. Entonces, es una experiencia realmente de una relación de amor y de entrega mutua.
Bien, vamos a seguir ahondando en este tema y ahondar en la semilla de la fe que el Señor ha sembrado en nuestros corazones y que en este programa queremos invitarles para que la avivemos, para que la movamos, para que la fortalezcamos y la renovemos en miras al compromiso que somos todos nosotros como cristianos o que tenemos todos nosotros como cristianos. Por eso nos vamos a escuchar el texto bíblico del Evangelio de Juan, que nos lo va a leer el Padre Jorge Bustamante. Del Evangelio de Juan. Porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, Dios ha enviado a su Hijo al mundo. Y yo me estoy preguntando, Padre Juan Álvaro e Ismael, ¿para qué envió Dios a su Hijo al mundo? Pues el texto del Evangelio de Juan es súper claro, creo yo. El Señor Jesús no ha venido a condenar, a excluir, a aniquilar al pecador, sino vino a salvar, a rescatar, a buscar al que está perdido. Yo creo que esa es la esperanza de tener nuestra confianza, nuestro corazón, nuestra fe en Él, porque a pesar de nuestra realidad humana, el Señor viene a salvarnos, se abaja, se acerca, nos levanta y nos lleva hacia Él. Para esa es la misión que creo que tiene el Señor Jesús en medio de nosotros y que nos la ha revelado a través del Evangelio. Sí, sumado a eso, Padre, y trayendo a colación el Catecismo de la Iglesia Católica, donde manifiesta que la historia de la salvación comienza desde el momento mismo de la creación, yo considero que la venida de Jesucristo a la tierra, encarnarse como un humano, más, todo menos en el pecado, obedece también a ese plan salvífico de Dios. El Vaticano II va a decir que la plenitud de la revelación está precisamente con Jesucristo. Y este plan salvífico, pensemos un poco en la pedagogía de Dios, que Dios ha tenido, bien sea con el pueblo de Israel, envió profetas, no quisieron escuchar a veces a los profetas. Y en estos últimos tiempos habló a través de su Hijo y nos envió a su Hijo encarnado, humanado, para revelar su voluntad, para revelar este misterio de salvación, para dejar su iglesia como fruto de la predicación del reino de los cielos. Entonces yo creo que para eso vino Jesucristo a la tierra, y creer en Jesucristo significa de una u otra manera acoger por fe todo lo anterior, insertarnos en esa historia de salvación para ti que me estás viendo, tanto para mí como para todos nosotros, en la historia de salvación que el Señor va haciendo con cada uno de nosotros. Tú lo has dicho, Ismael, este misterio de salvación, esta historia de salvación que en Jesucristo encuentra su plenitud, el Concilio Vaticano II nos dice que en el misterio del hombre se desvela en el misterio de Cristo, ¿no? Es Jesús el que nos revela a nosotros la vocación, la misión, el propósito de nuestra historia, de nuestra existencia. Y eso nos lleva a nosotros a ilusionarnos en esa búsqueda del encuentro pleno con el Señor y de permitir que podamos recibir los dones que Él nos está ofreciendo. Entonces yo creo que esa misión que Él tiene en medio de nosotros es llevarnos al Padre. Por la libertad que Dios nos ha dado, nos hemos alejado de Él a través del pecado, y la misión del Señor es llevarnos nuevamente a esa comunión con el que nos ha creado. Pero ¿cuál debería ser esa misión que nosotros tenemos para poder ser salvos, que nos lo decía el texto de Juan? Bueno, sumando un poco también a la lectura de este evangelista, y hay una cosa muy paradójica, y es la libertad del ser humano, que Dios en su infinita misericordia, en ese amor de Padre creador, nos ha dejado a los seres humanos en libertad para acoger o no este mensaje de salvación que nos trae. Entonces, yo creo que una de las condiciones para salvarnos
Primero está en abrir el oído a la escucha de la palabra. Usted hablaba ahorita de la palabra, y la palabra es luz. Dice el salmista, lámpara es tu palabra, luz para mis pasos, ¿sí? Y acoger la palabra significa de una u otra manera, dejar que nuestra vida sea conducida bajo la voluntad de Dios. Y en un segundo momento también está abrimos el oído y disponer el corazón. Si disponemos el corazón a este mensaje de salvación que el Señor nos está regalando a través de su Hijo y ahora también a través de la Iglesia como instrumento de salvación, que lo dirá también el Vaticano II, empezaremos un camino de conversión día a día, de transformar nuestra vida, de dejar ese hombre viejo. Lo vivimos en la Pascua, pasar de la esclavitud a la libertad para ser con Cristo una nueva creación. Entonces, en la libertad, en el escuchar la palabra y acogerla, creo que hay unas claves importantes para el tema de la salvación, salvarnos, y el tema también de la comunidad, salvarnos en comunidad. Y eso a la final también lo vamos a vivir con esta visita apostólica del Papa Francisco, que no solamente es para los católicos, para todos los colombianos, que lo podamos vivir en comunidad, comunión, en esperanza, en ganas de construir un nuevo futuro, creo yo. Quiero agradecerte, Señor, por tu gran amor, por tu inmensa luz. Quiero agradecerte, Señor, por la inmensa paz que tú me das. De tu corazón celebramos hoy tu vida, tu mensaje que es la paz y el amor. Exaltamos tu presencia